Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. Hoy voy a hablarles de los Pinochos cubanos. El cuento Pinocho era un muñeco de palo que pretendía convertirse en un ser humano. Estos Pinochos cubanos de los que les voy a hablar son seres humanos que se están convirtiendo en muñecos de palos. Es indignante oírlos hablar, decir las cosas tal y como no son. Desde Fidel hasta Díaz-Canel, todos han sido Pinochos, unos con más o menos inteligencia y otros sin ninguna, y otros brutos, mentirosos, lerdos, incapaces. Y este es el caso de Díaz-Canel, quien es considerado por muchos el presidente más incapaz y mentiroso en la historia de la República. No estamos hablando de la revolución y yo coincido con eso. Un incapaz total, un mentiroso consuetudinario, un mentiroso crónico. Vamos a tocar dos o tres cosas de lo que sucedió entre Ramonet y Díaz-Canel. Ya hablé los otros días un poco, hoy voy a hablar de esto. Realmente comparto el criterio que me dio un amigo, me dijo, es asqueante, yo no miro nada de eso, yo lo estoy haciendo, estoy espantándome esta entrevista para rebatir dos o tres aspectos sobre lo que dijo Díaz-Canel. Callado no me podía quedar, como no se han quedado callados muchos. Esta es una entrevista totalmente falsa y engañosa desde el mismo comienzo, desde ese ridículo recibimiento que se supone le hizo Díaz-Canel a Ramonet frente al monumento a José Martí en la plaza cívica, en la plaza José Martí, como siempre se llamó. Y un poco más y lo va a recibir 1 kilómetro allí en la terminal de ómnibus. Da risa, ¿no? Los ridículos que son todos estos seres que pretenden seguir en el poder a pesar de haber destruido el país. Voy a decir una cosa antes de entrar ya en algunos de los aspectos que vi en la entrevista de Ramonet. Es corto, no es tan largo, 15, 20 minutos. Díaz-Canel no tuvo los huevos, y hay que decirlo así, de decir, es cierto que el embargo o bloqueo, como él quiera decir, nos ha afectado, pero los principales culpables de lo que pasa en el país hemos sido nosotros, que lo hemos destruido, hemos fracasado en todo lo que hemos emprendido y siempre estamos buscando un culpable ajeno a nosotros. Ni siquiera tuvo en cuenta la pifia de Raúl, porque Raúl se le van cosas cuando en el 2008 dijo la realidad en una asamblea en una sesión de la Asamblea Nacional de Cuba en el último periodo de sesiones de ese año, donde dijo que los principales culpables de lo que sucedía en el país no eran ni los imperialistas ni nosotros los que nos pagan, sino los propios errores. Eso lo reconoció Raúl en el 2008. Pero a este hombre le faltan huevos para ser honesto y decir lo que en realidad pasa y quiénes son los culpables. Veamos una cosa de algunas de las respuestas que él le dio a Ramonet. Dice, digo que es una resistencia creativa. La ha cogido con esa frase, no sé a qué le llama de resistencia creativa, es a pasar hambre, necesidades, a soportar apagones. Esa es la creatividad. Yo creo que creativos han sido ellos para mantenerse en el poder. Dice, digo que es una resistencia cardíaca porque el país no ha sido solo capaz de resistir los embates del bloqueo, sino que el país en esas condiciones ha avanzado, ha aportado, ha crecido como nación y además se ha desarrollado. Uno dice, bueno, este hombre es normal. Los cubanos y el mundo son idiotas. ¿En qué ha avanzado Cuba?
Es un cinismo, es una falta de respeto, es la mentira más grande que se podría decir que el país ha avanzado, que el país se ha desarrollado. Cuando hasta carbón están dando en algunos lugares del país por la situación de los apagones. El carbón, señores, con lo que cocinaban nuestros abuelos a principios del siglo pasado, ahora se le está dando a los santiagueros y por la libreta, o sea, ni siquiera el carbón es por la libre, y entonces ha avanzado el país. Entonces veamos acá otra cosa que él sigue diciendo al respecto. Cómo sigue mintiendo, cómo sigue engañando. Dice, hemos podido mantener un determinado nivel de actividad económica, de exportaciones, de apoyo a programas sociales de alto impacto en nuestra población. Un determinado día, un muy bajo nivel de producción. Las exportaciones son mínimas. En Cuba no se producen alimentos, no se produce prácticamente nada. Hay hambre. El pueblo cubano pasa hambre y este hombre habla de programas sociales de alto impacto. Sigue pinocheando este designado, cuando ni para hacer operaciones hay abastecimiento, cuando faltan maestros, cuando se ha tenido que reducir los temas en las clases y hay asignaturas que han quedado pendientes para otro año porque no hay maestros. Porque vamos a hablar de lo que siempre se dijo y de todas maneras siempre fue mentira, de la salud y la educación gratis, los dos estandartes que esgrimía Fidel. En primer lugar, nunca fue gratis. Con el mísero salario que se le paga a los trabajadores, usted paga, lo dicho en otras ocasiones, educación, salud, a los órganos represivos y el nivel de vida burgués que se dan todos ellos y sus familiares. Y educación y salud nunca han sido tan buenos como se ha pintado. Y en estos momentos es crítica la situación. ¿Qué programas sociales de alto impacto habla este individuo cuando la gente no tiene ni para comer? Y veamos acá cómo él tiene poca memoria o las mentiras. Para hilvanar las mentiras hay que tener inteligencia también. No es decir una mentira, después hay que saber lo que se dijo y recordar y hilvanarle. Mira lo que dice un poco más adelante que contradice lo que había expresado, que el país avanza, que determinado nivel de economía, de exportaciones, etcétera, etcétera. Dice, ahora en estos tiempos en particular, con este recrudecimiento del bloqueo, bueno, que no podía faltar la palabrita y eso, en ocasiones hemos tenido sobre nuestra población la coincidencia de varios factores, apagones prolongados, problemas de transporte, las carencias de la vida, problemas para garantizar la canasta básica, problemas con los alimentos, problemas con los medicamentos. ¿Qué nivel de producción, qué avance usted tiene cuando usted después reconoce que todo esto es un desastre y eso que lo minimiza? Porque es crítica la situación de la alimentación, del transporte, de la electricidad, de los medicamentos, en los hospitales, cuando hay hospitales que han tenido que cerrar hasta el servicio de urgencia por no tener condiciones para ello. Es una falta de respeto a hablar y es un descaro, hablándolo así, que Ramonet haya permitido, bueno, comunista como es, haya dado esta entrevista para lavarle la cara a Díaz-Canel y que se justifique. Y entonces vamos ahora acá, ya va quedando menos, porque es indignante y por eso yo no podía quedarme callado, yo tenía que decir lo que pensaba sobre este tipejo. Los dos son unos tipejos y a mí no me gusta utilizar términos despectivos, pero cuando uno oye esto, cuando uno ve esto, no queda más remedio que decir las cosas tal y como le llegan. Vamos a hablar acá lo que dice. Ramonet le toca el tema de las protestas que son nuevas en Cuba. Bueno, ya llevan unos cuantos años. Ya el 11 de julio va a cumplir 3 años y antes había sus protestas más o menos. El 11 de julio marcó una pauta. Dice,
¿Qué características han tenido los reclamos? Se pregunta el mismo. Dice, la mayor parte de estos reclamos han transcurrido en una situación de reclamo pacífico. La primera es que él utiliza la palabra reclamos, no utiliza la palabra protesta. Realmente fueron protestas contra la dictadura cubana, donde la mayor parte de la población que ha ido a reclamar lo que ha pedido es explicación. No, la gente está pidiendo cosas, la gente está pidiendo comida, está pidiendo alimentos, está pidiendo que lo atiendan, está pidiendo libertad. El 11 de junio lo gritaron, libertad, cantaron el himno nacional, fue una protesta contra la dictadura. Fíjate, no son reclamos de ruptura con la revolución. La gente ha ido a instituciones del gobierno, a las instituciones del partido, y han sido precisamente los dirigentes del partido y del gobierno y esos lugares quienes han dado las explicaciones sin represión policial, sin represión de ningún tipo. Cuando incluso hay una joven, no recuerdo el nombre, que por firmar unas protestas ha sido sancionada a 4 años, por firmarlas. Cuando después que terminan estas protestas, se empieza a detener personas y a hacer juicios y a dedicarles largas condenas. Entonces, bueno, en esos reclamos han existido pequeños grupos que no se han comportado de esa manera pacífica. Y es una de las cosas que trata de distorsionar la intoxicación mediática. Bueno, él sigue insistiendo, como mentiroso, como cobarde al fin, que estas protestas no son reclamos, estas protestas del pueblo están inducidas desde el exterior, por los mediáticos. La comida, la falta de comida, la falta de electricidad, la falta de medicina, la falta de atención a los problemas de infraestructura, las casas, las calles, el agua, no son infundados, no son creados por los medios, por la internet y por los medios de comunicación del exterior. Están creados por ustedes. Entonces uno dice, él mismo reconoce que mayoritariamente son pacíficas, pequeños, ya han existido pequeños grupos, él mismo está reconociendo pequeños grupos. Y entonces, ¿por qué hay más de 1000 presos políticos, aunque ellos le den otro aviso, por estas protestas desde el 11 de julio y todas las que se han venido sucediendo para acá? Si en Cuba esos más de 1000 presos políticos que están por salir a las calles pacíficamente hubieran provocado situaciones críticas, se hubieran roto decenas de tiendas, se hubieran asaltado tiendas, se hubieran quemado carros, se hubieran quemado patrullas, se hubieran quemado instituciones. Y en el colmo del cinismo, dice, esa opinión que puede tener alguien que no esté con la revolución no se reprime. Cuando hay un decreto que sanciona por publicar contra la dictadura cubana en las redes. Hasta ese nivel llega. ¿Cómo va a decir esto que no se reprime? ¿Cómo usted va a decir esto? Dijo que no se habían sacado a la calle, que habían sido los dirigentes. El 11 de julio todos vimos las tropas especiales con sus escudos, con sus palos en las calles para golpear. Vimos a los reclutas del servicio militar y oficiales y miembros de la seguridad del Estado con palos para atacar al pueblo. Descaro de Díaz-Canel, descaro de esta gente decir eso y descaro de Ramonet al permitir que le dijeran eso. Sí se reprime, sí se golpea. Por ahí están lo que le han hecho a las damas de blanco durante años, lo que hicieron el 11 de julio. Y las condiciones que estaban preparadas, por ejemplo, en la protesta en Baracoa, ya estaban preparados. Se ve una línea de personas vestidas de verde con los palos, los bastones detrás. Estaban preparados para dar golpe. ¿Hasta cuándo van a seguir mintiendo? ¿Y hasta cuándo los organismos internacionales van a callar y permitir que se siga diciendo todo esto?
y no se dé a conocer la realidad de lo que en Cuba sucede. Cuando ni trabajo hay para aquellos que protestamos contra la dictadura cubana, los expulsan de su trabajo, no les permiten acceder a ellos. Ejemplos hay decenas, los botan de los centros de trabajo por diferentes motivos. Los cercan, los reprimen y este individuo dice esto, que no se reprime. Cuando en el Código Penal también está recogido con severas sanciones esta situación, cuando se condenaron con pena de hasta 28 años a los que salieron a protestar el 11 de julio a más de 1000. ¿Qué es lo más que pueden haber hecho? Virar un carro patrulla y romper una tienda. 1 o 2 tiendas se rompieron en toda Cuba y se viraron 1, 2, 3 carros en toda Cuba en esas protestas en más de 60 ciudades y más de 100.000 personas salieron a las calles. Se le puso más que a los bandidos que asaltaron el cuartel Moncada, que a los máximos responsables se les condenó a 15 años y en el colmo de la benevolencia, a los 2 años y tantos los soltaron a todos. Y a estos que están presos desde el 11 de julio no se les da ni la libertad condicional que le corresponde por buena conducta. Están cumpliendo condenas máximas a tope. Una falta de respeto, un bochorno lo que sucede en Cuba. Criminal lo que hacen estos bandidos, estos mentirosos, estos pinochos que mal han gobernado a Cuba. Es indignante. Un saludo a todos. Hasta la próxima.